Hola, mi nombre es Andrea Torreblanca, trabajo para el Museo Tamayo y en esta ocasión curé la exposición de primer acto. Bueno, los criterios y parámetros para esta exposición tuvieron que ver un poco pensando en el Museo Tamayo en sí mismo. Toma como punto de partida la apertura, la inauguración, no solo ahora, sino en 1981, que es cuando abre este museo. Y la idea era pensar un poco en el museo como concepto, más allá no es un homenaje, no es una referencia directa a Tamayo, sino un poco hablar del museo, el contexto del museo hoy en día y cómo se puede ver desde diferentes escenarios, ¿no? Una de ellas, pues obviamente, tiene que ver con toda esta idea de la ceremonia y el ritual en una ceremonia de reapertura y qué significados tiene, ¿no? Por otro lado, también cómo esto lleva a una teatralización, a una espectacularización, y qué es lo que se representa dentro del museo y qué rol juegan los visitantes, el público en general, dónde se rompe esa línea, ¿no? Entonces era importante pensar en ese criterio en un momento de reapertura y decir, bueno, ¿y qué viene después, ¿no? También el título primer acto pues no solo alude al momento teatral de abrir, ¿no?, el telón, sino a esta idea de que, bueno, estamos comenzando, vienen muchas cosas, funciona como una especie de antesala, ¿no?, para todo lo que viene. Bueno, pues la relación que mantiene esta exposición con el museo es muy evidente. Lo primero que se hizo fue rescatar todo el archivo de una década de las inauguraciones del Tamayo, entonces, pero enfocado siempre a los momentos inaugurales, ¿no? Entonces aparece el público, aparecen nuestros cortes de listón, aparece toda esta ceremonia protocolar que siempre hacemos en una apertura, pero más allá de eso eran obras muy generales que se pudiera entender un museo como un todo y se divide en 4 núcleos básicamente, ¿no? Uno es la cortina y el telón, que más allá de hacer, como decía, esta evidente relación con la teatralidad y el teatro, también tiene que ver con el origen de la pintura y la ilusión, ¿no? Esta exposición va mucho hacia el origen del museo y, bueno, pues una de las primeras anécdotas que conocemos de la cortina es de Plinio, precisamente, ¿no?, en esta idea de la cortina representada, y de ahí, bueno, obviamente el cuarto espacio en donde el espectador atraviesa este telón, ¿no?, con Bertolt Brecht. Entonces hay muchas alusiones entre el teatro y la pintura. Por otro de los núcleos es el espejo, por ejemplo, el espejo como una especie de puesta en abismo, que en este caso es el propio museo, es el que se refleja. Entonces hay obras que fueron producidas específicamente para el Tamayo, que se llaman Reflejando el Tamayo, en donde no solo aparece el edificio, sino aparece la colección, aparece gente del museo que trabaja aquí de diferentes áreas reflejada. Entonces todo esto es un juego también entre cómo se montaba, cómo se hacían estas instalaciones cuando surge el museo, los gabinetes de aficionados o los gabinetes de curiosidades, y cómo esto juega un poco con el cubo blanco, ¿no?, ya en los 60s y los 70s. Entonces toda la exposición nos va guiando como a través de todos estos enfoques. Otro de los núcleos es el espacio mismo y qué rol juega hoy en día esta idea del cubo blanco y de qué se representa y cómo hacemos toda esta, cómo la institución ejerce una especie de poder, ¿no?, sobre el público en tanto está tomando decisiones, ¿no? Y por otro lado la crítica, que es otro núcleo que la institución misma absorbe esta crítica, ¿no? No solo crítica institucional, sino también hablando un poco de dónde surge la crítica y en dónde sucede, ¿no? Entonces por eso hay obras como este bar que está fuera de la exposición, que hace una alusión a todas estas vanguardias en donde los artistas se juntan y se reúnen en estos bares y en donde un poco se habla de lo que está sucediendo dentro del espacio museístico, ¿no? Entonces, bueno, todo esto juega un papel importante. Bueno, y precisamente el papel del público es importantísimo en esta muestra. De hecho, en esta exposición hay 2 protagonistas, uno es el museo y otro es el público. Y de hecho por eso se concibe como una especie de gran instalación en donde uno atraviesa cortinas y en realidad no sabe si es obra o no, y de repente el espectador se confronta con su propia imagen en el espejo, ¿no? Entonces esta idea de que el protagonista está ahí y es el espectador y es el que está
generando que se activen las obras, ¿no? Entonces el rol del público es muy interesante, y es muy interesante cómo, conforme la muestra ha ido avanzando, toda esta interacción que ha tenido el público con la exposición ha sido muy interesante, porque no, o sea, no lo ves, lo concibes, pero nunca realmente te das cuenta hasta que el público está ahí, ¿no? Entonces ha tenido como estos dos niveles de lectura, en donde el público entra, se saca muchísimas fotografías con toda esta idea del telón y del espejo, y ha sido como muy importante ese recorrido, ¿no? La finalidad de la exposición creo que es crear un diálogo muy directo entre el museo, el público, y esta idea de representación y de ilusión, ¿no? Un poco esta lectura que se genera dentro de la exposición, que tanto va más allá de la exposición como instalación o como documento. Entonces creo que es como una especie de capítulo que empieza en un momento importante para el Museo Tamayo y que se puede continuar de muchas otras formas, ¿no? En este caso es importante la idea de percepción, representación y presencia del público dentro del museo, ¿no? Y que deja abierta como muchas preguntas.